Supongo que todo el mundo sabe lo que es el estrés, pero no está de más recordar un poco, más que en sí lo que es el estrés, lo que produce el estrés continuo, que se denomina distrés. El estrés continuado es un distrés. Y este tipo de estrés continuado, lo que produce, como algunos de vosotros debéis saber, es el cortisol. Dice que es una hormona esteroidea o un glucocorticoide, producida por la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis, suprimir, y esto es lo más importante, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Lo más importante es suprimir el sistema inmunológico. Eso indica que nuestro cuerpo queda a expensas de cualquier asteroide que ande por ahí. ¿Cómo se ayuda a que este cortisol pues, se pueda reducir? La terapia musical ayuda, el masaje terapéutico, otra cosa que a los hombres les va a encantar, las relaciones sexuales también ayudan, la risa y la experiencia humorística, un poco de ironía, ingenio, y también, en menor grado, la vitamina C. Esto reduce los niveles de cortisol. Y lo que lo aumenta, la cafeína, la falta de sueño y el ejercicio físico intenso, otro regular. Eso también, aparte de otras cosas que marca por aquí, pero que esto ya tienen componentes de medicina que no los entendemos muy bien. Pero este ejercicio físico intenso, como puede ser el gimnasio, según cómo te lo tomes, si eres muy exigente con tus marcas, eso te va a llevar a mucho estrés y de poco te va a salir el gimnasio. Este es un estrés que todos conocemos y que de una forma u otra quizás podamos liberar, cambiando hábitos, ¿no? No tomamos las cosas de la misma manera, tomando menos café, no exigiéndonos tanto las cosas, todo esto nos puede ayudar. Pero hay otro estrés, que ese para mí es el más peligroso, que es el estrés inconsciente. El estrés inconsciente. Este que parece que estemos bien, pero estamos estresados. Este, según la experiencia de todo el tiempo haciendo las terapias y todo esto, yo he llegado a relacionar, y creo que mucha gente está de acuerdo, en que nuestra salud depende del niño interior. Según como el niño interior vive las cosas, nosotros las recibimos. Como la mente tiene la naturaleza, la facultad de que a los 21 días lo normaliza todo, tanto bueno como malo, pues es muy probable que el niño, en sus primeras experiencias, haya asociado mal cierto tipo de hábitos, pero que hayan quedado registrados. Uno que tengo total seguridad de que el niño lo ha asociado mal es la obligación. La obligación el niño la lleva fatal. Fatal. El primer recuerdo que puede tener de una obligación es el primer día del colegio. El niño no graba ir al colegio. El niño graba cómo vive obligado a las cosas. Eso va a quedar archivado. Eso va a quedar ahí guardado. Resulta que la obligación es una de las prioridades de nuestra educación. Si miráis el diccionario, solo el diccionario, dice algo así como obligación, aquello que alguien está obligado a hacer. Suena mal, ¿no? Suena mal. Si leéis el significado de esclavo, sometido rigurosa fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio, etcétera, que priva de la libertad. Sometido es obligado. Por lo tanto, la obligación está bastante más relacionada con la esclavitud que no con la libertad. En cambio, ¿cómo cambiamos esto?
Pues actuando más en responsabilidad que en obligación. La definición de responsabilidad dice: capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. ¿Cómo podemos saber cuando actuamos en obligación o responsabilidad? Porque a veces no nos damos cuenta. La persona que actúa en responsabilidad normalmente no se queja. Para nada. La asume. La persona que se está quejando es que está obligada a hacer aquello que está haciendo. ¿Cuántas quejas inútiles tenemos al cabo del día? Como quejarnos de que tenemos que preparar la comida, de que tenemos que ir a no sé dónde. Todas estas quejas nos hacen vivir en obligación. Esto es la causa del estrés inconsciente. Solo tenemos que ir a ver cómo un niño vive algo de pequeñito para darnos cuenta cómo después lo estaremos haciendo en la vida. Todo aquello que el niño vive mal, nosotros lo viviremos mal. Pero no nos daremos cuenta. Este es el problema. Porque la mente lo normaliza. Sabemos que hay una cosa que el niño nunca vive mal. Cuando juega. Cuando se divierte. El niño jamás vive mal eso. Eso me encanta, ¿verdad? Pues procurar vivir la vida divirtiéndose y disfrutándola. Porque entonces eliminar ese estrés. Cada vez que os quejéis de algo, os hablará de que os habéis quejado. Y veréis que esa ha sido una elección anterior. Vuestra, libremente, se supone. Que uno va a hacer algo libremente, uno va a una boda libremente, ¿no? ¿Cuánta gente no se queja porque tiene una boda? Un bautizo, una fiesta, es un compromiso. Compromiso está ligado a la obligación. O sea, cada vez que vivimos en compromisos sociales, cuidado, hay otro que es el autocompromiso, de comprometerte con tus propios ideales, con tus propios principios, eso es otra cosa. Pero el compromiso social, la mayoría de veces está relacionado con algún tipo de prejuicio, algún dogma, alguna creencia que podamos tener que hay que hacer. Cuando nos sentimos obligados a algo, activamos el estrés. También tenemos una cultura que nos lleva siempre al futuro. Por lo tanto, nos creará inseguridad. Esa inseguridad nos dará miedo, y ese miedo nos llevará al estrés. Todos son puntos muy seguidos. Ese estrés inconsciente, que es el que anima, que hace. Hay un estudio, no sé si lo sabéis, de creo que era la Universidad de... a ver, no me acuerdo el nombre. Universidad de Stanford, Universidad Americana. La americana sabe muchas cosas de estas. Y esa Universidad Americana determinó una serie de doctores y científicos de que el 95% de las enfermedades venía del estrés. 95%. Es una barbaridad. Pero venía del estrés. Pero ya no solo en cuanto nacemos que podemos adquirir ese estrés. Aquí hay mamás, ¿no? O alguna que quiera ser mamá y estas cosas. Bueno, pues durante el embarazo, si una madre sufre estrés, el niño saldrá con dificultades de autorregulación emocional y de comportamiento, alteraciones de memoria, predisposición al consumo de drogas, menos capacidad empática, déficit de atención, hiperactivos, ansiedad, depresión, trastorno de sueño y alteraciones de conducta. Esto es típico del estrés. Además que estos niños, al ser luego menos activos, tienen más probabilidad de sufrir en edad adulta alteraciones cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, obesidad, hipertensión, diabetes, trastornos alimenticios, hábitos tóxicos, trastornos del estado anímico y menor tolerancia a cualquier situación de estrés. Eso durante ya el embarazo y después cuando sale. Eso es el famoso estrés, que la gente dice muy alegremente que tiene estrés. Parece que esté de moda tener estrés, porque es el que no tiene estrés que no trabaja. Voy muy estresado, Pues muy diferente, ¿no? ¿Qué ocasiona mucho estrés? El futuro, ¿no? Todo ese proyecto que tenemos de futuro, ¿verdad? También ocasiona estrés, ¿no?
Pues me gustaría leeros un cuentecillo que tiene que ver un poco con esto, con estos objetivos a largo plazo de los estudios, las carreras, que haya un futuro, que haya todo esto. Que da mucha inseguridad y por lo tanto mucha tensión. Dice: un hombre de negocios norteamericano estaba en el embarcadero de un pueblecito costero de México, cuando llegó una barca con un solo tripulante y varios atunes muy grandes. El norteamericano felicitó al mexicano por la calidad del pescado y le preguntó cuánto tiempo había tardado en pescarlo. El mexicano replicó: oh, solo un ratito. Entonces el norteamericano le preguntó por qué no se había quedado más tiempo para coger más peces. El mexicano dijo que ya tenía suficiente para las necesidades de su familia. El norteamericano volvió a preguntar: ¿y qué hace usted entonces con el resto de su tiempo? El mexicano contestó: me levanto tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer, voy cada tarde al pueblo a tomar unas copas y a tocar la guitarra con los amigos. Tengo una vida plena y ocupada, señor. El norteamericano dijo con tono burlón: soy graduado en Harvard y le podría echar una mano. Debería dedicar más tiempo a la pesca y con las ganancias comprarse una barca más grande. Por los beneficios que le reportaría una barca más grande, podría comprar varias barcas. Con el tiempo, podría hacerse con una familia, con una flotilla de barcas de pesca. En vez de vender su captura a un intermediario, se la podría vender al mayorista. Incluso podría llegar a tener su propia fábrica de conservas. Controlaría el producto, el proceso industrial y la comercialización. Tendría que irse de esta aldea y mudarse a Ciudad de México, luego a Los Ángeles y finalmente a Nueva York, donde dirigiría su propia empresa en expansión. Pero señor, ¿cuánto tiempo tardaría todo eso? De 15 a 20 años. ¿Y luego qué? El norteamericano soltó una carcajada y dijo que eso era la mejor parte. Cuando llegue el momento oportuno, puede vender la empresa en bolsa y hacerse muy rico. Ganaría millones. ¿Millones, señor?, dijo el mexicano. ¿Y luego qué? Luego, contestó el norteamericano, se podría retirar, irse a un pequeño pueblo costero donde podría dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con sus nietos, hacer la siesta con su mujer e irse de paseo al pueblo por las tardes a tomar las copas y tocar la guitarra con sus amigos. Bueno, pero eso es lo que hago ahora, señor, porque tengo que esperar 20 años. Eso es el presente. El futuro está muy caído. ¿Tenéis alguna pregunta? Podéis ir preguntándome, ¿verdad, Mariano? Hoy no me tienes preguntar. Preguntar, vais interrumpiendo. Ya creo que tengo yo estrés, porque el nacimiento no es culpa mía. Ahí la está. De esa forma parece que las madres pues nos tienen bastante culpa de que los hijos luego tengan lo que puedan tener. Bueno, tampoco es eso. Tampoco es eso. Porque hay una excusa muy grande. La ignorancia, no sabemos cómo irá todo esto. Entonces las madres, todas tienen muy buena intención para educar. Otra cosa es que lo haga mejor o peor, pero no se puede dudar de esa intención. Las madres en general tenemos toda buena intención. Lo que pasa es que es verdad, somos los grandes ignorantes. Y todos estos temas, pues desgraciadamente ahora se empiezan a conocer bastante más. Porque cuando la ciencia ha entrado más en la parte de la mente y todo esto, se ha podido ir comprobando cosas. Cosas que de otra manera, en el árbol popular, muchas veces ya se sabían. Pero como no se podían contrastar, la gente no se lo creía. Hasta que ya se han empezado a dar muestras y evidencias de que es así. Entonces las madres, pues sí, pueden influir mucho porque el apego de madre es fundamental. De las madres depende la vida del niño, ¿no? Eso es fundamental. Se sabe que cuando según cómo siente la madre, siente el niño. Por eso es importante toda la época del embarazo. Muy importante. Pero hoy en día las madres, como los padres, están muy ocupados por los trabajos, las hipotecas y sobre todo el estrés, y entonces se olvidan de todo eso. Porque todo eso lo viven los niños. Viven, además, sentir
esto que normalmente sienten los niños, que es el miedo, el abandono, el abuso, la frustración, etc., con buena intención, que por muy buena intención que tengan los padres, es muy difícil que no lo vayan a sentir. El otro día en una conferencia que daba en otro sitio, comentaba, ¿no?, que es muy fácil que un niño pueda sentir abandono, aunque esté todos los días el padre con ellos. Si van a un supermercado y los padres se quedan mirando una estantería y el niño se va a otra estantería y mientras se despista un poco, ese niño cuando vaya a buscar a los padres y no lo vea, puede tener un impacto emocional que le haga vivir abandono. Y no hace falta que haya habido ningún maltrato ni ninguna historia. El abuso, abandono y tal, es muy subjetivo. No necesariamente por pegar a un niño va a sentir abuso. A lo mejor siente más el abuso que lo dejan en la torre y no lo dejan mover. Puede sentir más abuso en eso que a lo mejor en el aguantazo que le han dado. Pues es muy subjetivo todo el tema ese. Lo que sí es importante es saber todas estas cosas para, al menos, no caer, aunque sepamos que vamos a tropezar, porque siempre vamos a tropezar. Quien manda en nosotros es nuestro inconsciente. Hasta que no lo educamos un poquitín, pues va por libre. Va a pasárselo bien. Va a su aire. Pues hasta que se nos empieza a educar, difícilmente no vamos a repetir lo que nuestros padres han hecho, nuestros abuelos han hecho, nuestros tatarabuelos, mis abuelos y toda la descendencia de atrás. Porque la información que se transmite, ya se transmiten durante el embarazo. Si no se cuestionan, se siguen transmitiendo las mismas. ¿No habéis observado que ahora que están hablando tanto de las muertes por violencia, ¿no habéis observado que cuando sale ese reportaje, cuando cortan y dan anuncios, lo que sale después es un anuncio de colonias? Con lo sexista, machista, que son esos anuncios. Por un lado están diciendo eso y por otro lado nos están poniendo el anuncio. O cuando salen todas las carreras de moto, de todas las chiquitas ahí. O sea, los mensajes son constantes sobre el machismo femenino, son constantes. Por otro lado están castigando cuando pasa eso. Los mensajes del amor son constantes en cuanto a la posesión, los celos y demás. Pues ¿cómo no va a haber lo demás? Hay que cuestionar todas esas cosas. Igual que lo de la exigencia. La exigencia es un horror. No seáis exigentes. Es lo que da más estrés. Y eso no es nada difícil demostrarlo. Exigencia es tensión. Tensión es estrés. ¿Cómo podemos llegar a creer que la exigencia es buena? Cuando la exigencia, si yo te exijo a ti, ¿qué libertad tienes tú? La exigencia es un término jurídico. Cuando hay compromisos de papeles, y eso siempre existe porque nadie se fía uno del otro, por eso hay compromiso de papeles. Pero en una relación de pareja, o en una relación humana, no puede haber exigencia. Pero sin embargo, ese lenguaje se traslada al otro lado. Eso va a quedar un conflicto, porque al niño cuando le exiges, ¿qué le pasa? Se enfada. ¿Cómo nosotros mismos lo vamos a exigir para hacer enfadar a nuestro niño interior otra vez? Para crear más estrés. ¿Y os habéis preguntado de qué sirve la exigencia sin esfuerzo? El concepto es totalmente diferente. Totalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esos son conceptos que tenemos que cuestionar. Porque si no, nuestra salud depende de ese estrés. Por eso se le dice, y está comprobado, que la felicidad mejora la salud. Claro, ¿por qué? Simplemente porque ya te quita estrés. Te da buen rollo, te quita estrés. Si es más fácil ser feliz que estar mal. Para ser feliz solo te tienes que dejar ir. Para estar mal solo tienes que pensar. Entonces sí que estás mal. Más cómodo ser feliz. Bueno, yo creo que sí. Si no tenemos pensamientos, los pensamientos los dejamos pasar. Como digo, los niños son felices. Claro. Si no tienen ni siquiera palabras cuando nacen, imagínate. Si le dices que esto vuela y se va a creer, pues claro, tiene muchísima imaginación. Pues algo así tenemos que aprender a vivir.
¿Quién no se siente bien cuando ayuda a otra persona? Es lo mejor que puedas sentir. Sin embargo, cuando estás sintiendo eso y ayudas a otra persona, quieres que la otra persona después te ayude a ti. Y se lo exiges. Ya te estás olvidando lo bien que te lo has pasado. Entonces, este tipo de relaciones que son en amor relacionado con el intercambio, pues son socios, pero nada más. Porque no puede ser otra cosa. ¿Cuántas parejas hoy en día? Que esto también tiene mucho que ver con el estrés, porque está relacionado con la desconfianza. La desconfianza produce estrés. Imaginaros una pareja que desconfía una de la otra, por celos, por los aleluyas que tiene todo el mundo, ¿vale? Imaginaros que estás durmiendo con la persona que desconfías el resto de tu vida. Anda, que no te va a producir estrés. Un montón. Sin embargo, es así. A mí hoy en día, el otro día en una sesión, una pareja, bueno, una pareja y tal, me decía, estábamos viviendo, tenía casos más y sus menos, y llegamos al apartado del dinero. Digo, ¿vosotros cómo gestionáis esto? Dicen, hombre, pues normal, ponemos un fondo común, ¿eh? Y cada uno va aportando, cada uno tiene lo suyo, y bueno, vamos bien. Digo, ¿tú te acuestas con esa persona? No, bueno, claro. Digo, o sea, compartes tu cuerpo, compartes tus emociones, compartes todo tu ser, pero el dinero no. ¿Qué es lo importante entonces para ti? ¿Tu ser o el dinero? Yo no creo que sea muy coherente eso. No podemos estar bien. Si es que no me fío. Me creo que me va a timar. Eso está pasando hoy en día un montón. O sea, estamos compartiendo todo. Casi incluso aquella persona, sea chico o chica, te puede matar allí porque estás en pelotas, ¿eh? Te puede dejar ahí tirado. A la pasta no, dejar ahí. Eso parece muy bonito los demás, ¿no? Lo más importante es la pasta. Y ahora, ¿qué significa eso? Tiene mucha trascendencia, ¿eh? Porque estamos diciendo que la finalidad es el dinero. ¿Correcto, no? Las personas, los seres humanos, tenemos los principios por aquello que vamos a conquistar. Si nuestra finalidad es dinero, pues ¿qué principios vamos a tener si el dinero no tiene sentimientos? Ninguno. Pues cada vez nos vamos a deshumanizar, ¿no? Si damos más prioridad a aquello que no tiene sentimientos que a nosotros que tenemos sentimientos, me parece que la cosa no va bien, ¿no? Yo no sé qué opináis, pero me parece que es sentido común, ¿no? Y todo eso de futuro, ¿somos eternos acaso? Solo disfrutamos el presente, ¿no? Por lo tanto, creo que será prioritario eso que no lo otro. Pues si me pasara como el norteamericano este, ¿no? Que al cabo de 20 años no sabe que no podrá estar con los apunes. Porque a los 20 años tendrá que ir al ambulatorio porque seguro que tiene algo. Eso tiene podrá tocar la guitarra. Eso seguro. Podrá tocar la guitarra porque la gente se piensa que tiene la misma salud con 40 que con 60. Son algunos privilegiados, sí. ¿Tenéis alguna preguntilla por ahí? No, ¿verdad? Está muy claro, ¿no? Bueno, pues entonces continuamos. ¿Qué favorece todo esto? Ya lo sé. Hay una cosa que os puede sorprender y también creo que es interesante que la sepáis. Sobre todo aquellos que tienen hijos adolescentes, que andan por ahí por esa edad o alguno que se lo plantea. En la etapa esta de 11-12 años, que es cuando viene la testosterona en el hombre y los estrógenos en la mujer, los chicos y las chicas son totalmente diferentes, porque las chicas buscan relacionarse con los demás, relacionarse, hablar, comentar sus cosas, y los chicos buscan ligar, no buscan otra cosa. Solo les importa el deporte y el sexo. Esto dura hasta los 16, 17 años aproximadamente. Bueno. Y algunos toda la vida. ¿De verdad? Pero eso también tiene una explicación, Sonia. Sí, porque los hábitos que hoy en día tenemos
son hábitos que constantemente estimulan nuestro ego, ¿no? Vamos a sacarnos un selfie, bueno, que queda muy bien eso, ¿no? O sea, te has visto tu cara por la mañana al espejo y la tienes que ver 20 veces más. Bueno. Esto te hace eso, sí, digamos, bonito y muy de moda. No delante del tren, que si no te lo cargas, como pasa al mundo, ¿verdad? Pues todo ese culto al ego, ¿cuál es la etapa de nuestra vida en que tenemos el ego más desarrollado? La adolescencia. Entonces se puede entender los Peter Panes, los ninis. Cuanto más pienso en mí mismo, menos empatía. Y eso va a repercutir en mis relaciones. Y hoy los hábitos que hay no favorecen mucho el tema de las relaciones. Además, la exigencia te quita paciencia, ¿no? ¿Cuál es la virtud de los sabios? La paciencia. Por lo tanto, el exigente, ¿qué será? Un ignorante. Enlazado. Y es cierto. Es así. Entonces, vais viendo los hábitos. Si cada vez potenciamos más todo este ego, la etapa de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, toda la vida. Toda la vida. Con lo malo y peligroso que es fomentar el ego. Porque el ego nunca tiene suficiente, siempre tiene más. Pero por otro lado, es imprescindible para el desarrollo espiritual y emocional. Es imprescindible, porque es el que quiere experimentar. Por lo tanto, las experiencias te llevan a través de él. Por eso creo yo que la porción adecuada es lo que llamo el ego domado. Que cuando el ego trabaja para tu parte emocional, te cambia todo. Pero ese ego necesita esa recompensa, necesita ese placer, necesita ese desear. Y ahí entraría lo que el Dalai Lama denomina egoísmo sabio. El egoísmo sabio. Para mí el egoísmo sabio es una piedra filosofal. En el momento que tú priorizas lo que vas a sentir haciendo algo, ya tienes la recompensa. La recompensa es emocional. Siempre. Y entonces, cuando ese ego se siente satisfecho con esa recompensa, busca más. Que para eso tienes que apartar la vanidad, la soberbia, el orgullo, que es las expresiones del ego. Que siempre va a estar con nosotros, porque siempre nos vamos a enfadar por algo. No está Dalai Lama hasta aquí, por lo tanto también le queda algo, ¿no? Siempre nos vamos a enfadar por algo. Pero una cosa es tropezar un poco y otra cosa es caerse. Si tú aceptas que vas a tropezar, pues tampoco pasa nada, ¿no? ¿Qué te puede ayudar a dejar de tropezar? Adelantarte, bueno, más bien a dejar de caerte, tropezar siempre, adelantarte en las situaciones que tropiezas, observarlas. Serán repetitivas, serán siempre repetitivas, por algún tipo de prejuicio, idea o dogma que tengamos metido dentro. Siempre van a ser las mismas, entonces las vas a observar y así te puedes adelantar. Y entonces esos mismos pensamientos que en un momento determinado te iban a dañar, esos mismos pensamientos te están avisando para ponerte en guardia. No sé si me he explicado. Sí. Pero creo que todas estas cosas quedan mejor con mi cuento. Quedan grabadas mejor con mi cuento, ¿no? No sé si conocéis el cuento de los contrabandistas. ¿Tú no lo conoces? No. Vale. Y alguno tampoco. Sale en uno de los libros, me parece. En esto no. Ah, no, me supongo, entonces me lo contaste. En otro libro te lo contaría. En otro libro. Dice que hay un chico, ¿no?, que quiere aprender a meditar. Ah, sí. Quiere aprender a meditar. Y entonces va a una escuela, no, a aprender a meditar. Total, se pone allí, primer día, tiene pensamientos, y no consigue. Bueno, eso es el primer día, no pasa nada. Segundo, tercero, y al final el chaval está ya desesperado porque no había manera de poder centrarse y va a ver al maestro y le explica lo que está pasando, que no puede centrarse en la meditación. Y entonces el maestro le dice, mira, allí en el Tíbet hay muchas montañas. Esas montañas
hay cantidad de desfiladeros. Pues por esos desfiladeros suelen transitar caravanas que van llevando mercancías de un lado al otro, y comercializan con ellas. Dice, pero esas caravanas tienen un peligro importante, que con cierta frecuencia suelen ser asaltadas por contrabandistas. Dice, un día iba una de ellas y el guía iba adelante, vigilando, mirando el horizonte, por si veía yo ni a los contrabandistas. Total, que el hombre va mirando y ve a lo lejos una nube. Dice, ya vienen a asaltarnos. Total, que el hombre va pensando. Dice, si tratamos media vuelta, echamos a correr, ellos son más veloces, más rápidos, nosotros vamos cargados, nos alcanzarán, nos quitarán el material, nos quitarán todas las provisiones y encima nos pueden hacer daño. Si nos enfrentamos a ellos, será un poco más de lo mismo, porque ellos son más fuertes, más ágiles, más rápidos, también nos puede pasar con eso. En eso estaba el hombre, dándole vueltas a ver qué opción había, que llega a los contrabandistas. Cuando llegan los contrabandistas, rodean la caravana, y el jefe se pone delante del guía y le dice, os vamos a robar. Y el guía le contesta, sí, ya lo sé, pero creo que te equivocas. ¿Me equivoco? ¿Y cómo me voy a equivocar? Si me voy a llevar todo. Dice, sí, tú te vas a llevar todo, pero tú no sabes vender. Como tú no sabes vender, no vas a poder sacar de todo esto lo que nosotros vamos a sacar. Por lo tanto, yo te propongo otra cosa, que en lugar de robarnos, nos escoltéis. Os pagaremos por ese servicio. Cuando lleguemos allí, venderemos la mercancía, os daremos una comisión para que nos escoltéis a la vuelta. Nosotros, a nuestro lado, ningún otro contrabandista nos quedará a buscar. Y no solo se queda aquí, sino que cuando lleguemos al pueblo, avisaremos a los otros transportistas de que vosotros construirán la caravana y también podréis ganar. Por eso creo que te equivocas. Y entonces el maestro le pregunta al chaval, ¿quiénes son esos contrabandistas? ¿Quiénes creéis que son los contrabandistas? Si tú quieres venir, puedes hacer un pacto con ellos. Como lo último que has dicho ahora. Si tú lo ves venir, puedes hacer un pacto con ellos, te están avisando. Es muy importante, entonces te quedan los pensamientos, como integramos las cosas, normalmente con cuentos y tal se integra mucho. Entonces cada vez que hablemos de contrabandista o de pensamientos negativos, mira, ya tengo un contrabandista. Le dais cierto sentido de humor a vuestros pensamientos y todavía es más sencillo poderlos corregir. Porque si algo corregimos, ¿entiendes? Los pensamientos se pueden corregir. Según el pensamiento que uno tenga, tiene una sensación. Por lo tanto, se puede corregir. Es importante eso. Porque cuando llegas a ese punto es cuando realmente te empiezas a sentir libre. Cuando empiezas tú a gestionar los pensamientos, no cuando ellos te gestionan a ti. Haceros la pregunta del millón. La mente te pertenece a ti o tú le perteneces a ella. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué creéis? Estoy en medio. No. Tú le perteneces a ella hasta que tú no puedas gestionarlo. El inconsciente tiene la ventaja de esos segundos antes, ese tiempo antes que actúa, antes que el consciente. Los pensamientos crean tu realidad. O sea, si tú cambias esos pensamientos, estás creando una realidad diferente. Lo mismo tema se puede vivir diferente. Por eso digo que a veces la vida es como un partido de fútbol, depende de la camiseta. Todos van a tener las mismas sensaciones, depende de cuando ataca tu equipo, ¿no? Tomás, aquí en la meditación creo que hay un poco de confusión porque creo que en la meditación algunas técnicas meditativas se exigen así en la meditación, ¿no? Pues si te exige, no creo que... Claro, esto que si entra la meditación te exige, ¿a dónde llevas? A ningún sitio. Si te exige, no puedes meditar. Ah, no, esto no. Tú te tienes que forzar y dejar pasar los pensamientos, pero normalmente siempre con sentido del humor, ¿eh? Cuidado con la tensión. Porque las dirigen mucho, tienes que llegar a sentir eso, tienes que llegar a ver si... Además, mucha gente no sabe, pero meditar se piensa que dejar la mente en blanco. Meditar deja pasar pensamientos, nada más. Claro. Dejas pasar pensamientos
Porque hay exigencia, es decir, la mente en blanco, es Ya exigencia. está, vamos mal. No. Vamos mal. Porque eso no va así. La mente en blanco siempre está sacando pensamiento. A veces ni nos notamos. Porque nos quedamos embobados mirando algo. Pero continúa. Son 50, 60 mil cada día que fabrican, ¿eh? Son muchos, como para no percibirlos. Un montón. Entonces, pasa que son confusiones. Porque la gente medita, pues como ha visto muchas películas y mente en blanco y cosas por el estilo, pues se piensa que es eso, ¿no? Que ya te pones a meditar y ya vas a levitar. No meditar, a levitar. No, meditar simplemente dejar pasar la mente, los pensamientos y ya está. Y te quedas muy tranquilo. Por eso digo, recomiendo siempre observar la naturaleza, un árbol, una hoja, un pájaro o algo, las nubes. Realmente se suele quedar tranquila, te relaja. Porque también tenemos un recuerdo de la naturaleza, por regla general es positivo. Entonces lo que hacemos es activar el recuerdo en positivo. Tú activas ese recuerdo y ya tienes esa sensación, automático. Eso es simplemente por el recuerdo, ¿no? Porque tenemos un recuerdo positivo de la naturaleza. Porque mira, yo creo que las películas y los padres y todo esto siempre nos han hablado de ello. Porque a veces cuando no vas al mar y miras, te quedas ahí embobado y te sientes la más de bien. O en un parque, la energía de la Eso no naturaleza. será del ser primitivo. O sea, de la- También. Son creencias, claro. Ser primitivo seguro. No, porque yo creo que también en la naturaleza hay equilibrio en sí misma y el equilibrio es serenidad, es meditación. en Sí, es el equilibrio. Deja fluir. La naturaleza de por sí ya es belleza. Sí, O sea, deja fluir. belleza te da. ¿Qué es lo que nos impide dejar fluir? La cantidad de prejuicios y de ideas predeterminadas que tenemos todos, de cómo tiene que ser la vida, no de cómo es. La idea de cómo tiene que ser la vida ya es negativa, porque la vida no tiene que ser, ya es. Lo que tienes que aprender es a disfrutar de ella. Pero claro, ese verbo disfrutar a los niños no se les enseña. Para nada. En la educación no suele estar. Entonces, claro, muchas veces disfrutas y te sientes culpable por estar disfrutando. Te quedas una hora ahí en el banco y, hostia, tú, una hora aquí, hay que ver, tendría que estar haciendo algo ahí, que no sé qué, tendría que ir aquí, tendría que ir allá. Y no sabes que tendría que ir aquí, tendría que ir allá, tu cerebro ya lo está haciendo. Tantas veces te digas una cosa, tu cerebro lo hace. Pero digo, no, observar que el cerebro está aquí dentro, por lo tanto no tiene ojos. Todo lo que piensa se lo cree. Todo. Eso es una ventaja, ¿eh? Porque puedes elegir los pensamientos que tú tienes. Eso es una gran ventaja. Si lo miras por tu parte emocional, lo puedes hacer. Muchas veces cuando estamos hablando de todo esto, la gente, pues el inconsciente, la mente, etcétera, etcétera, parece como que sean nuestros enemigos. Y en realidad yo estoy dando la conferencia gracias a mi inconsciente, si no podría darla. Que es así. Sale todo pum, 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 por el inconsciente. No va a cambiar por dar una conferencia, es un mecanismo del tiempo antes con los pensamientos, lo va a tener igual. Eso quiere decir que se pueden gestionar. Se pueden gestionar, se pueden modificar, se pueden cambiar. Solo hay que tener las ganas y dudar muchísimo de todos los prejuicios que tenemos aquí, de todas las relaciones de ideas que tenemos. Dudar, no rechazar. Dudar para poder cuestionar y quedarte con las que creas oportunas. Si tú no cuestionas tu educación, son tus padres los que se están decidiendo la vida. Igual que si ellos no cuestionan lo suyo, son los otros. Las creencias que tenemos nuestras, que creemos que son nuestras, están basadas en un prejuicio anterior de ellos, con los cuales nosotros hemos actuado. Y entonces creemos que hemos sido nosotros. Y eso no es así. Tú puedes estar muy de acuerdo con todo lo que te diga la familia, pero para eso tendrás que cuestionar. Si no, estás actuando según dice la familia. Todas las verdades, todo lo que se dice, se ha de cuestionar. ¿Qué puede pasar? Que te lo cuestiones y sigas creyendo en lo que... O sea, puede pasar que te lo cuestiones y digas, ah, pues mira, pues sí, y sigues. Claro. Pero tiene que haber un filtro previo, claro. Hombre, normalmente el filtro para llegar a cuestionarte las cosas, desgraciadamente, suele ser el camino del sufrimiento. Que cuando te hartas de sufrir, entonces empiezas a plantearte que qué hago aquí, ¿no? Y entonces empiezas a cuestionarte los esquemas. Pero por desgracia,
suele ser a través del sufrimiento. No lo sé, desgracia o suerte, no tengo idea. Pero es a través de ahí cuando te planteas las cosas. Por eso hay una máxima que dice que hasta que no te hartes de sufrir, no despertarás. Es una etapa, ¿eh? Yo creo que la etapa de la vida, que es un ciclo de 9 años, a los 27 tienes que empezar a asumir ciertas responsabilidades. A partir de ahí, se tiene que empezar en la etapa de la madurez, digamos, la madurez. De 27 a 36 tienes que haber aprendido las renuncias. Y a partir de 36 a 45 es cuando tienes que poner en práctica todo eso que has aprendido. Y si no lo pones sobre los 40, por regla general, pues la vida toma partido. Si te despiertas toda la vida te despertará. Es un proceso. Por eso, de 36 a 45. A 45 que... Normalmente el cambio de los 40 es un cataclismo, entre comillas, una especie de tsunami que hace ¡pum! Que te hace que te plantees la vida. ¿Y a los 60? Algunos no llegan, ¿eh? Estoy preocupado. Bueno, tú ya lo tienes absolutado. Pero Tomás, si va retrasado tampoco pasa nada. Puedes repetir, no pasa nada. Sí, puedes repetir, ¿eh? Pero lo más importante para todo esto, si vas o no retrasado de los 70, es que si uno tiene la actitud de humildad, tampoco pasa gran cosa. Porque inmediatamente verá sus errores, los cambiará, los modificará. Si en realidad la vida lo que quiere es que despiertes y seas feliz. Si lo que te va a quitar van a ser apegos, no te va a quitar otra cosa. No te va a quitar nada más que los apegos. Claro, si has tenido la finalidad del dinero y todo eso que hablamos antes, pues es probable que vayan por ahí los tiros. Si has tenido la finalidad del apego a la pareja, pues es probable que vayan por ahí los tiros y así sucesivamente. Eso está muy determinado con el karma de cada uno. Pero según como vaya por ahí irá, se orientará el tema. Y te va poniendo, según creo, situaciones parecidas, hasta que no las superas, te van viniendo situaciones que son aparentemente diversas, pero que siguen un Son mismo iguales. patrón. Son iguales por los mismos esquemas, los mismos procesos. Son los mismos. No es aquello que sí, los mismos perros con diferentes collares. Sí, es lo mismo. Porque para nuestro inconsciente, para nuestra vida, lo importante no es lo que pasa, sino lo que sientes. Tú puedes sentir lo mismo en una frustración por un empleo que porque te dejen novios. Para el inconsciente, la trascendencia social no importa, importa lo que estás sintiendo. Pero la lectura del inconsciente es emocional, no es social. Utiliza lo social para lo emocional. Nosotros vivimos para lo emocional, hay para lo social, que es la educación que nos han dado. Por eso digo que vamos de espaldas. Sentir, pensar, hacer, ese es el orden. Y esa es la coherencia. Sentir, pensar, hacer. Cuando vais por ahí, siempre habláis de lo que hacéis. ¿Dónde has estado en vacaciones? ¿Cómo te ha ido esto? ¿Cómo te ha ido lo otro? ¿Qué has hecho? Entonces estamos dando importancia a lo que realmente, para nosotros, como seres humanos, tiene menos importancia. Pero como seres sociales, tiene la más importancia. Por eso digo que la educación se basa más, está más orientada hacia nuestra parte social que a nuestra parte emocional. Cuando la enfermedad viene de las alteraciones emocionales. Por eso lo que se hace en salud sin equilibrar la parte emocional son todo alivios, pero no hay sanaciones, por eso se suelen repetir las cosas. Se suelen ir repitiendo, porque claro, si no hay un cambio de estructura aquí, no puede haberlo. Y para que se dé un cambio de estructura aquí, ha de haber coherencia entre sentir, pensar y actuar. Si no, no hay cambio. El cerebro no va a crear un nuevo campo neuronal si no hay esa coherencia. Entonces no se puede producir el cambio. De ahí viene el problema, que ni el cerebro ni la mente quieren cambios. Entonces tienes que trabajar con los pensamientos, provocar esos cambios. Y para eso es necesario cuestionar la educación, Llega un momento que estás más alerta a lo que sientes que a lo que piensas.
Cuando llegas a ese momento, la cosa es más sencilla. Porque te propones, no quiero estrés. Y sé que todos mis pensamientos van a ir relacionados con ese estrés. ¿Por qué? Porque necesito sentir estrés. Porque estoy acostumbrado a sentir estrés. Eso es así. Vale, ¿qué te puedes proponer? Eliminar el estrés. Ah, bueno, en el trabajo no voy a tener estrés, en casa no. No. Elimina el estrés. En general. El estrés. Elimínalo. No voy a vivir de esta manera estas situaciones. Tropezarás infinidad de veces, pero al final conseguirás vivirla como tú quieres vivirla. Pero tienes que hacer ese firme propósito, porque creo, no sé qué opináis, que nuestra mayor responsabilidad es nuestra salud. Si sabemos que el estrés nos está matando, pues ¿qué hacemos actuando con estrés? ¿No crees que la gente se da cuenta? No, porque se normaliza. No se da cuenta. Se normaliza y aparte está mal visto no tener estrés si trabajas. Es así. Son Eso hábitos está probado, o sea, lo ven como una cosa normal, normal, es así. Como los celos en las relaciones, van a ser normales. Lo veo como un signo de responsabilidad y es peor aún. Pero Si estás Pues estresado es- es que eres responsable. se han cambiado los conceptos y esto es muy peligroso, como se hablaba de la exigencia, de la obligación, del estrés, todo eso. Si fijaos, toda esa línea de conducta nos lleva al estrés. Exigencias, obligaciones, todo eso nos va llevando a tensiones, nos va llevando al estrés. Está muy bien que intenten paliar enfermedades, pero lo que realmente creo que hay que ir es al origen de la enfermedad. ¿Por qué enfermarnos? Esa es la pregunta. Porque el niño nace sano. El niño está sano. ¿Por qué enfermamos? Cuando tenemos un sistema inmunológico que es una joya, que es una verdadera joya. Sin embargo, no lo cargamos. Entonces, vosotros imaginaros que tengáis 1 millón de soldaditos en el sistema inmunológico y luchando contra bacterias, etcétera, etcétera, todo lo que tengan. Ese millón de soldaditos. Y cuando suena la alarma del estrés, la mitad de ellos se van a las trincheras. Pues ahí entran todos los contrabandistas que les dé la gana, porque no hay guardia. Van a entrar un montón. ¿Por dónde van a salir? Pues ahí intervendría por la genética, lo que venga del pasado, en fin, intervendría un montón de aleluya. pero es que queremos abarcar más de lo que podemos, o sea, ambicionamos más quizás. ¿Y qué necesidad hace falta? Nada, ¿no? Pero está mal visto que no, de tal, como que no se haga. ¿Quién no se acaba de comprar o tiene hace poco un iPhone de estos, sus aparatejos, y está diciendo necesito otro? Necesito otro. ¿Sabéis lo que significa necesito otro? Es una exigencia, es imperioso. El cerebro no sabe si va a comer o se va a comprar un iPhone. Necesita. Automáticamente tienes estrés. ¿Cuántas veces no utilizáis la palabra necesidad sin venir a cuenta? Pues la palabra necesidad va a estresar. Porque exigencia y necesidad pues se parece un montón, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces tenemos unos patrones tan arraigados que es muy difícil sacarlos. Influye Por eso. mucho la propaganda, ¿no? Los Sí. anuncios te influyen, o sea, con aquello vas a ser feliz y al final te lo crees. Después no. Pero no creo, bueno, habrá personas que le influirá, pero pienso que es más el patrón que llega ya desde los Sí, ancestros. tienes muchos de los patrones que lo que hace la cultura todavía es potenciarlo más. Sí, pero Eso, sí, si sí. los anuncios no funcionaran, no se gastarían tanto dinero. Bueno, porque los anuncios, Funcionarán para una parte. porque los anuncios, la finalidad que tienen los anuncios es la que hemos hablado hace un momento, es el dinero. Y todos los anuncios son engañosos. Yo fumo. Aquí creo que pone fumar mata. Esto es mentira. Esto es mentira. Porque es con esto y otras cosas más. Con esto también nos mata en la botella de vino. ¿Qué tendría que poner? El alcohol mata. En los tubos de escape de los coches, ¿qué tenía que poner? Todo es un conjunto de cosas. Entonces lo que hacen es estigmatizar ciertos temas y la gente se lo cree posturas radicales. No te matan una cosa, te matan muchas en conjunto. Y lo que más te mata es lo que no te dicen, el estrés.
Además, ¿tú no crees que un hombre se mueve por creencias? Bueno, Creencias. bueno, se pueden ir adquiriendo esas creencias y la sociedad va metiendo De pequeño, creencia no sirve, no sirve nada. Esas creencias son otras que te frustran. A través de esas creencias del niño, que son lo que yo llamo etiquetas, que te ponen de pequeño, el inconsciente va a actuar. Y posiblemente, pues si te crees feo, te vas a boicotear las relaciones. Si te crees que no eres demasiado merecedor de algo, pues cualquier recompensa te la boicotea. Las creencias del niño, de pequeño, te va a boicotear la vida. Porque el niño no va a cambiar esas creencias. Como le digan feo, listo, tonto, ya está. He tenido casos de chicas guapísimas, igual que chicos súper atractivos, que por tener una creencia de pequeñito que eran feos o el otro era más guapo y tal, nunca han desconfiado de todas las relaciones. Porque nunca se creerían que una persona podía estar por ellos. Claro, eso también repercute a medida que vamos creciendo en nuestro comportamiento en la vida. Si resulta que tenemos una mala conducta en la vida, lo que estaremos haciendo es reforzar la creencia que somos malos, que puede ser algo que nos han dicho de pequeño. En lugar de decir travieso, malo. Según nuestro código, el malo no se merece ninguna recompensa, al contrario, castigo. Automáticamente me voy a boicotear las cosas. Cuando hacemos algo mal y decimos es culpa mía, la culpa merece un castigo, ¿no? Le estamos llamando al error culpa. El error es el error, y el error es la base de aprendizaje, pero no la culpa. Por eso hay que cuestionar todos esos conceptos educacionales, todos. Si no, no se puede modificar. Hay una cosa que ahora me ha venido a la cabeza que es curioso, y es de que nos automutilamos muchas veces. El hecho, por ejemplo, que antes has comentado al principio, el niño juega, el niño disfruta jugando, y nosotros, por ejemplo, ya de adultos nos mutilamos. Esto no está bien visto. Por lo bonito que juega la petanca. Exacto, a petanca o que sea una partida parchís, tú. Y nos mutilamos muchas veces el hecho este, ¿no? Y incluso lo que muchas veces decimos, todo lo bueno, todo lo que nos gusta, o es pecado, o nos va mal para la salud, o tal, ¿no? O sea, nos autocensuramos. Nos autocensuramos. Y cada vez nos limitamos más. Sí. Por eso cada vez que cuando llega la edad de las jubilaciones y todo esto, pues la gente piensa entonces tienes la salud, pues una porquería. Y entonces ya no puedes hacer lo que querías hacer. Entonces ya otra vez frustrado. Y además, con una salud precaria, te van manteniendo. Te va manteniendo años y años. Porque es un gran negocio de laboratorio. Porque eso lo van haciendo. Por eso digo, toda la vida te pasas contribuyendo al sistema. Hasta cuando llega el momento de la jubilación, que es cuando deberías relajarte, pero entonces ya no tienes salud. Porque el estrés se ha cargado toda tu salud. Entonces la gente piensa con 30 o 40 años eso, los planes de pensiones. Eso no sabes tú la salud por qué vas a llegar. Te piensas que vas a poder seguir gastando con 60 como gastabas con 30. Pero si tienes un buen plan de pensiones, tu hijo dirá, qué padre más bueno tuve, porque eso lo va a recibir él. Eso es así. Eso depende, ¿eh? Si lo tienes. Si te queda algo en el plan de pensiones, ese lo recibe tu hijo o tus hijos. Si no interviene Hacienda. Sí, no, aparte pues te quitará un 15 o un 20. Ah, espera. Cámara que tengo profesional. Esto es joven, lo ha buscado uno joven. Sí, hombre. Así miran todas para atrás. Bueno, ¿alguna preguntilla? Que llevo una hora hablando. ¿Puedes dar un ejemplo de egoísmo sabio? No, ego sabio, que has dicho. Pues mira, egoísmo sabio. ¿Puedo decirlo esta mañana? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí puedes decir? No, le digo a mi mujer que está detrás. Si puedo decirlo esta mañana. No te lo he contado. Ah, quería que contara eso. Pues esta mañana Nuria ha ido a trabajar temprano. A las 8 de la mañana entra, se levanta a las 7 o a las 6:30. Total, que yo, cuando iba un poco antes de irse, pues me he despertado. Ya se había ido y me he levantado.
y hace con un zumito naranja, y entonces he observado que se había dejado el paquete de tabaco. Estoy liado, que ya tiene una tarjetilla con su grado ya. Y era a las 8 de la mañana. Y me he salido hasta todo el día. ¿Qué he hecho? Pues he cogido el paquete de tabaco y digo, se lo voy a llevar, que trabaja cerca aquí en el ambulatorio. ¿Vale? Ya solo el hecho de pensar cómo se iba a poner de contenta, yo ya me estaba sintiendo muy bien. ¿Vale? Y iba con esa sensación agradable. Cuando he llegado al parking, me he dado cuenta de que la tarjeta del parking de entrada no la tenía. Yo me la había dejado en el coche, porque a veces la dejo en el coche. He llegado al coche, me he abierto y no estaba la tarjeta tampoco ahí. ¿Dónde está la tarjeta? Digo, bueno, voy a ir a casa a ver si está. Salgo del coche, ¿sabéis dónde estaba? Encima del techo del coche. Llevaba ahí desde el domingo. Desde el domingo llevaba la tarjeta. No, yo enseguida lo relacionado, digo, mira, bien, un buen gesto, me lo recupero con la tarjeta. Total, a pesar de ya de tener esa sensación tan agradable, todavía iba pensando en la carita como ponía ahora Nuri, pues esa misma cara. Y entonces aquí me estaba dando una sensación súper agradable. Cuando he llegado, efectivamente, cuando la he visto. Eso es un caso de egoísmo. Yo estaba pensando en mis sensaciones. Pero no crees que te has dejado la tarjeta expresamente para luego... Eso sería el inconsciente el domingo. El domingo no lo sé. Si vas ligando de anteriormente. Sería el domingo, ¿no? Te dejaste expresamente para luego llevar un tabaco. Eso sería el inconsciente. Ya lo tenía planificado 4 días antes. Eso es un caso de egoísmo, ¿sabes? O sea, ni he pensado por un momento ni la molestia de subir, bajar y tal, un parador. También te tengo que decir, después cuando lo he dejado, pasar por el kiosco, comprar el periódico, me lo he comprado por usado para premiarme. Yo ahora voy a ver el periódico, digo, que bien, aquí como un rey ahora. Hasta el sport me compré. Para valer más. ¿Cómo se nota que fumáis los dos? ¿Eh? Perdona que te diga esto, pero a ti también. Pues pero ves. pienso que si uno de los dos no fumara, entonces el otro no lo hubiera llevado el paquete. Pues ves que bien ha ido a fumar. Sí que es verdad que sí, preciosa, preciosa cosa. Pero, por ejemplo, aunque no sea ese tipo de acción, cuando haces una También buena da igual, acción, sí. es como si te... En este te caso, hasta recompensa. incluso el tabaco ha sido beneficioso. Una buena acción te recompensa con otra acción. Ha sido más que nada eso, si hubiera sido otra cosa que la Otra, otra. exacto. Pero eso es un caso de egoísmo sabio. Pensar antes en tu recompensa emocional que no la respuesta de la persona. Cuando haces un regalo es lo mismo. Tú disfrutas un montón pensando en el regalo que voy a comprar, que no sé qué, después te lo montas, ¿no? La película, cómo le queda el jersey, cómo no le queda y tal, ¿no? Y la cara que va a poner de agobiado, tanto que póntelo, quítatelo. Esa cara de agobiado también va a poner. Ahora el jersey no, lo otro. Ahora lo otro, va, venga, tío, yo que me dejo, venga, va. Es lo mismo. Claro. Tú disfrutas con eso. Cada tamaño, ay, qué raro. Pues además, si te gusta que vaya guapo, si te gusta que vaya guapa, pues tendrá que ser así, ¿no? Como mucha gente que se enfada porque hoy es el lunes, ¿no? Digo, pero si no llega el lunes, ¿cómo llega el fin de semana? ¿No qué sentido tiene enfadarse con eso del lunes? Es que la verdad es que no se reflexiona en absoluto. Bueno, también os tengo que informar ahora ya para acabar de que a partir de enero empezará un curso de orientación emocional en el cual enseñaré el método Tormón, que es el método que utilizamos en las terapias para trabajar la mente. Ese curso empezará en enero y acabará en diciembre. De una manera. Se empezará en enero, los lunes, el lunes 11 creo que es, el lunes no el día Reyes, porque eso ya. El lunes 11 a las 8 de la noche. Horas nocturnas. Es empezar ahí. ¿Vale? Y por mi parte, nada más, y me alegro mucho de haber podido colaborar con vuestro trabajo.
¿Qué te pasa, Mariano?